Bienvenidos a su podcast Apóstol Samuel Ramírez. Les saluda Pastor Mario Cuellar y aquí estamos con ustedes trayéndoles otro de los temas muy edificativos y muy importantes que sé que van a ser de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes, especialmente pastores, líderes. Así que me siento bien contento de estar aquí con mi padre espiritual y sé que esto va a ser de mucha bendición. Así que quédate ahí pendiente, que damos inicio a este tema que va a estar bien tremendo. Amén. Saludos a todos, a toda la audiencia que nos va a estar viendo a través de este video, este podcast. Nos hemos tomado el tiempo para grabar estos videos y ser de bendición para cada uno de ustedes. Espero y lo disfruten y lo compartan. Háganle like ahí en nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal. Lo estamos subiendo todos los martes y hay ya muchas personas que se están beneficiando, están aprendiendo, nos están mandando mensajes y queremos oír su opinión, queremos saber lo que usted piensa de lo que estamos haciendo. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper poderoso, un tema muy edificativo. La mera verdad que sí, papá, va a ser de mucha bendición porque vamos a estar hablando acerca de 5 beneficios de tener un padre espiritual. 5 beneficios. Prácticamente vamos a estar hablando acerca de lo que es la paternidad, así que va a ser de mucha bendición y estamos ansiosos ya de poder compartir estos 5 puntos, estos 5 beneficios de tener un padre espiritual. Y comenzaríamos con el primer beneficio. Sí, claro. Creo que antes de entrar a los beneficios, creo que es importante recalcar que somos una iglesia que cree 100% en la paternidad espiritual. Digo esto porque hay muchas iglesias que todavía no han transicionado, todavía están en lo viejo o en la tradición o en la religiosidad y no han transicionado a creer en esta revelación de la paternidad espiritual. Creo que son pocas iglesias, pero creo que en los últimos tiempos, como dice la palabra, el Señor iba a restaurar todas las cosas y una de las cosas que el Señor está restaurando es la revelación de la paternidad espiritual. Si es que somos una iglesia que cree 100% en la paternidad espiritual y que hay beneficios cuando practicamos, cuando creemos esta gran verdad. En sí, todas las revelaciones bíblicas son para el beneficio del pueblo de Dios. Siempre que usted recibe una revelación, esa revelación va a traer muchos beneficios a su vida. Todas las revelaciones de la Biblia traen beneficio espiritual. Pero esta es bien poderosa, la revelación de la paternidad espiritual es muy poderosa y trae muchos beneficios. Vamos a tocar 5 de ellos el día de hoy, pero son muchos más beneficios. Y creo que el primero es un beneficio que muchos tal vez lo toman como algo negativo, lo toman como algo malo, como algo que nadie quiere tocar esos temas o quiere hablar de eso, pero es algo muy positivo. Yo digo que es algo que trae mucho beneficio. Y así es que el primero es la corrección. Y este es el primer beneficio de tener una paternidad espiritual, de tener un padre espiritual. El beneficio de poder ser corregidos. Es un beneficio tremendo, es un beneficio poderoso, es un beneficio que te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a madurar y es bien importante que la iglesia entienda esto, que el ser corregidos es una bendición, no es una maldición, es una bendición. La Biblia dice que el padre que ama corrige. El padre que ama corrige a sus hijos.
Y creo que la iglesia tradicional todavía está en pastores, tienen pastores, mas no tienen un padre espiritual. Y es muy diferente tener un pastor a tener un padre espiritual. Sí. Creo que ahorita en este tiempo la iglesia está transicionando, pero la mayoría de iglesias solamente tienen pastores, mas no un padre espiritual. Y donde no hay un padre espiritual, no hay corrección. Entonces, la Biblia dice que el padre que ama, corrige. Entonces, este es un beneficio que recibimos cuando entendemos esta revelación de que tenemos un padre espiritual. Es bien poderoso porque Pablo en una ocasión les dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Eso está en 1 Corintios 4:14. Entonces, la corrección, la amonestación es bien importante para nuestra vida espiritual. Es súper, súper importante. Ahora, ¿qué es la amonestación? Es la advertencia severa a una persona por un error o una falta. ¿Qué estoy diciendo? Que cada vez que un hijo tiene un error, tiene una falta, el padre se tiene que tomar ese tiempo de corregirlo, de enseñarle. Porque si no lo hace, esa persona puede crecer pensando que lo que está haciendo está correcto y no está. No olvides que la Biblia dice que el cristiano tiene que pasar por varias etapas. La Biblia habla de los niños espirituales. Dice que somos engendrados. Entonces nacemos de nuevo. Y luego somos niños espirituales. Pero Pablo habla de que tenemos que llegar a la madurez espiritual. Entonces, una persona, especialmente una persona que se acaba de convertir, tiene que ser corregida desde el principio. ¿Por qué? Porque si no corregimos, la persona va a crecer mal, va a crecer chueca y es lo que no queremos. Queremos que todo mundo tenga un buen crecimiento espiritual dentro de la casa, dentro de la iglesia. Ahí creo que lo que está mencionando de un padre que corrige, hay pastores que no son padres espirituales, Sí. pero que sí corrigen, pero me he dado cuenta, lo hablo como hijo, Sí. de que un pastor que no es un padre espiritual no corrige de la misma manera, porque Sí. como que un pastor tradicional Sí. corrige de una manera como no importarle tanto la Sí. situación o el beneficio de corregir a la oveja. O Sí. pues no sé si podría decirle su hijo porque pues no es un padre espiritual, su oveja. No lo corrige de la misma manera. Es una corrección como muy drástica, como Sí. de una manera de que no le importa si daña a la persona. Pero en cambio, la corrección de cuando hay paternidad es diferente porque la corrección del padre es de un padre realmente. Sí. Y no como alguien tajante ahí, sino realmente como un padre. Sí. Sí, definitivamente la tradición o la religión tienen sus formas de corregir. Por ejemplo, yo he escuchado de lugares donde las personas cuando cometen un error, las pasan al frente y las corrigen públicamente. Quiero que medite por un momento si la vergüenza que pasa a esas personas. Sí. De que cometieron un error y todos cometemos errores, incluyendo los pastores. El problema es que los pastores no van a pasar enfrente, pero todos cometemos errores de alguna forma u otra, pero en la iglesia tradicional todavía se usa ese tipo de corrección, donde si una persona comete una falta, comete un error, lo llevan frente a la iglesia y básicamente le dicen a toda la iglesia, bueno, este hermano cayó en fornicación, o este hermano se robó algo, o esta hermanita anda con tal hermano y no nos dijo. Entonces,
avergüenzan a la persona. Yo creo que un padre no haría eso. O sea, yo nunca corregiría a mis hijos en público y los avergonzaría. O sea, la Biblia dice que el padre que ama a sus hijos los corrige, pero ahí está la clave de que cuando hay amor, uno va a saber cómo corregir. Uno no va a querer afectar a su hijo. Uno lo llama a la oficina, lo hace a puerta cerrada, y uno, como un padre con amor, le hace ver su error. No hablando en mala forma, no insultando, no elevando la voz, sino de una buena manera. Uno hace ver a sus hijos espirituales, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, esa es la gran diferencia de un pastor que en realidad simplemente está cuidando las ovejas, a un padre que ama a su hijo y quiere lo mejor para él. O sea, yo tengo tres hijos, dos hombres y una mujercita, y cuando ellos cometen un error, yo los amo. Y es por eso que les digo, ¿sabes qué? Lo que hiciste no está correcto. Los corrijo porque los amo. Y eso es lo mismo dentro de la iglesia. Cuando hay un padre espiritual que ama a sus hijos, uno se siente mal cuando un hijo está fallando y uno no quiere que le vaya mal. Por eso uno corrige a las personas, que es muy diferente a corregir la corrección de un padre espiritual a un pastor. Y es importante que las personas se den cuenta de esto, de realmente, porque muchos no saben la diferencia. Por eso muchas personas critican lo de la paternidad, porque critican lo que no entienden. Y lo critican porque realmente no saben. Y yo creo que este tipo de información les va a hacer saber la importancia de tener paternidad, y como este primer punto, uno de los beneficios es la corrección, y que la corrección es muy diferente a la de un pastor, porque he escuchado de mucha gente que ha estado dañada de otros lugares, de otras iglesias, de iglesias tradicionales, que se han apartado de Dios, se han ido al mundo por una corrección que le hizo el pastor de una manera no correcta, como lo acaba de mencionar. Sí. Creo que otro punto muy importante es que las personas, cuando no son corregidas desde temprana edad, como dice la Biblia, van creciendo y no maduran. O sea, se quedan niños espirituales. Lo único que te puede sacar de ser un niño espiritual, lo único que te puede hacer madurar es la corrección. O sea, no hay nada que te pueda hacer madurar más que la corrección. Una persona que no es corregida nunca va a madurar. Entonces yo conozco gente, y esto yo creo que es el otro lado de la moneda, yo conozco gente que tienen toda la vida en la iglesia. 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años dentro de la iglesia tradicional, y en la iglesia tradicional o no se corrige o se corrige mal. Entonces, cuando una persona no es corregida de la forma correcta o simplemente no es corregida, esa persona nunca va a madurar. Entonces, tienen 50 años en la iglesia, pero son niños espirituales. ¿Y qué pasa? Cuando se mueven a una iglesia donde hay paternidad espiritual y cometen un error, entonces el padre trata de corregir, pero es ahí donde la persona no soporta la corrección. ¿Por qué? Porque no fue corregida desde el principio. Entonces ya está chueca, y para tratar de enderezarla es imposible. O sea, una persona que ya tiene 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, pero no se corrigió desde el principio, es bien difícil de corregirlos. Por eso usted mira tantos cristianos que tienen años y años en la iglesia, o sea, hablan en lengua, levantan las manos, se saben los cantos, muchos de ellos hasta predican, pero se ofenden cuando alguien no los saluda. Se ofenden porque el pastor no les ha llamado. O
Se ofenden porque un hermano los volteó a ver y les hizo una mala cara. Se ofenden porque no los invitaron a alguna fiesta. Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchos años en la iglesia, mucho conocimiento, pero todavía son niños espirituales porque nadie se tomó el tiempo para corregirlos. La corrección es un beneficio tremendo que todo cristiano debería de tener. Creo que el mayor ejemplo es Jesús. Jesús no andaba con cosas con sus discípulos. Jesús siempre estaba corrigiendo. Y creo que el crecimiento y el éxito de los discípulos de Jesús, de los apóstoles, fue debido a que Jesús siempre estaba ahí para corregir. Corrigiéndolos, sí. Wow, así que es algo muy importante y es un beneficio muy importante que va a hacernos crecer en nuestra vida espiritual, en madurar en nuestra vida cuando tenemos esa corrección de un padre espiritual, de un padre espiritual. Sí, quiero decir esto porque hay gente que nos está viendo de todas partes del mundo. Me han estado enviando mensajes de Perú, de Paraguay, Uruguay, México, Argentina, Colombia, República Dominicana, mucha gente de Cuba, de aquí, de los Estados Unidos. Y quiero decir esto en público. Si usted tiene un padre espiritual, si usted va a una iglesia apostólica, profética, una iglesia del evangelio completo, que creen en la palabra, que creen en la paternidad espiritual, y tu padre espiritual se toma el tiempo para corregirte, quiero que entienda que lo está haciendo porque te ama. Lo está haciendo porque quiere lo mejor para tu vida. Lo está haciendo porque quiere que usted crezca, que usted madure, que usted cambie, que usted sea formado, moldeado y que pueda ser usado por Dios. Porque ese es otro punto. Una persona que no es corregida es bien difícil que pueda ser usada por Dios. Te voy a decir por qué. Porque una persona que no es corregida no madura. Y si no madura y Dios le imparte un ministerio, dentro del ministerio va a ser un problema, va a herir a la gente. Imagínate un pastor niño espiritual. Imagínate un profeta que sea un niño espiritual. Un profeta tiene tanta autoridad en su boca que puede maldecir. Eso no se habla, pero el profeta tiene el poder de bendecir o de maldecir. Entonces, un profeta que sea un niño espiritual, porque no tuvo un padre quien lo corrigiera y quien lo hiciera madurar, si recibe su ministerio o empieza su ministerio antes de que madure espiritualmente, va a maldecir un montón de gente. Va a soltar palabras proféticas, va a activar palabras que no venían de Dios. Palabras que fueron, en vez de ser una bendición, fueron una maldición para el pueblo de Dios. Entonces la corrección es algo necesario. Es algo que necesitamos como hijos de Dios para que podamos crecer y avanzar en el reino de Dios. Entonces, ¿es posible que una persona pueda desarrollar su ministerio ya avanzando por ciertos años, lo esté desarrollando, pero no haya recibido una corrección y cuando en el momento que la recibe se desanime y piense hasta dejar su ministerio? ¿Es posible así? Claro que sí. En sí hay muchos ministerios, hay muchos ministros, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que no tuvieron un padre espiritual y no tienen un padre espiritual. Te digo, la mayor parte de los cristianos que entienden la palabra, han leído la Biblia, y Pablo fue muy claro con la paternidad espiritual. La mayor parte de cristianos que leen la Biblia y entienden que necesitan un padre espiritual, pero no lo practican, es por el simple hecho de que no se quieren someter a alguien. Es por el simple hecho de que no quieren rendirle cuentas a alguien, porque la paternidad tiene que ver con eso. Rendirle cuentas a un hombre o a una mujer de Dios en la tierra. Someterte a un hombre o a una mujer de Dios en la tierra. Entonces,
Hay muchos evangelistas que no quieren hacer eso. Sí. Hay muchos evangelistas, profetas, pastores, que no quieren hacer eso. Por lo tanto, sí, tienen un llamado de parte de Dios, pero no han madurado. Empiezan el ministerio, pero son unos niños espirituales porque no tuvieron un padre quien los corrigiera. Son un peligro, de verdad. Por eso es importante la paternidad y dentro del beneficio la corrección para que se enderezca uno y pueda seguir uno creciendo en lo espiritual y desarrollando el ministerio, ¿verdad? De igual manera. Wow, qué tremendo. Podríamos hablar más de este primer beneficio, pero tenemos otros 4 más que compartir. Así que iríamos al número 2, el beneficio número 2 de la paternidad espiritual. Sí, el beneficio número 2 es muy bueno también. Todos son buenos, pero hay unos bien, creo, más poderosos que otros. El número 2 es tremendo porque es la impartición. El beneficio número 2 de tener un padre espiritual es la impartición. Un padre espiritual es aquella persona que Dios va a usar para impartirte. Ahora, hay mucha gente que no cree en esto. Hay gente que minimiza el trabajo o la función de cada persona en la tierra o en el reino de Dios y no creen en esto, pero es una verdad muy, muy poderosa. Pablo le dijo a los romanos, dice, en Romanos 1:11, dice, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. A Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, la impartición es muy bíblica y es muy real. Yo la he vivido en mi vida, estoy seguro que tú también. Los pastores que tenemos acá la han vivido. Y cuando hablo de impartición, estoy hablando literalmente de dar algo. O sea, darle algo a alguien. Por decir, en mi caso, mi padre espiritual me impartió. Hay cosas que yo tengo que fueron impartidas a mi vida por mi padre espiritual. O sea, es Dios quien las da, pero siempre usa un vaso en la tierra. Por ejemplo, los dones, aquí es donde entra esa confusión, porque hay gente que dice, bueno, ¿cómo un padre espiritual o cómo una persona te va a dar un don? No es que te lo esté dando la persona. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Entonces, no nos confundamos, es bien sencillo. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, pero para dártelos muchas veces va a usar un vaso aquí en la tierra, un canal de bendición. Y el Padre espiritual es ese canal para que la bendición baje desde el cielo a tu vida. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, Timoteo tenía su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Y le dijo muy claro, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Timoteo tenía un don que se le fue impartido por medio de la imposición de manos. O sea, el apóstol Pablo, yo me imagino que en un servicio, a la hora de la administración, y esto es bien importante, pastores, ministren. Hay muchas iglesias que no están haciendo el llamado. Hay muchas iglesias que no ministran a la gente. La gente está sedienta de la presencia. La gente está sedienta, hambrienta de ser ministrada, de recibir un toque del Espíritu Santo. Entonces, Pablo, yo creo que en uno de esos servicios poderosos de unción de fuego, pasó a su hijo espiritual, le puso las manos y aquel jovencito fue impartido y recibió un don espiritual. Entonces, los dones pueden venir por medio de una impartición. Y qué bonito que es un padre espiritual aquel que Dios usa para impartirte, para darte algo, para poner algo en tu vida que va a ser de mucho, mucho beneficio. Ahora, si hay personas que no pueden tener lo de la paternidad, este beneficio lo estuvieran perdiendo. No saben porque no pueden recibir una impartición. Por lo mismo, la persona que se bloquea en no creer en la paternidad
no puede recibir una impartición de su padre espiritual. Bueno, o sea, digo, una persona estando en un lugar donde hay paternidad, pero esa persona aún no ha entendido eso bien claro, y el padre espiritual pone la mano sobre la persona, no puede recibir una impartición, un don. ¿Ese? Sí, claro. Si una persona no cree en esta revelación, se cierra las puertas para no recibir lo que el Padre espiritual le iba a impartir. Es bien importante creer en la paternidad espiritual. Porque hay gente que está en una iglesia donde hay paternidad espiritual, pero se cierran, ponen su oído en otro lado y ahora dejan de creer o simplemente no creen porque no les enseñaron desde niños esta revelación. Entonces, por alguna razón no creen y se están perdiendo de lo que el Padre espiritual tiene para impartirles. O sea, yo siempre enseño esto de que una persona solamente puede dar e impartir lo que tiene de parte de Dios. Hay muchas cosas que se pueden impartir. Por ejemplo, los dones es una, pero la unción es otra. Hay gente que está ungida por una impartición. Sí. No sé si has mirado un video que anda corriendo por ahí. Un hombre de Dios muy usado por Dios tremendamente, un hombre poderoso en Dios, y ora por un niño y le ponen una línea de personas. Y este predicador muy famoso ora por el niño y le dice al niño, ve y ora por la gente. Y el niño empieza a tocarle, a ponerle la mano a cada uno de ellos y la unción les cae. Y ellos van cayendo. Y una línea, o sea, el que le ponía la mano caía. Entonces ahí hubo una impartición de lo que el hombre de Dios carga, se lo impartió el niño y el niño fue y lo impartió a alguien más. Entonces esto es muy, muy real. La unción se puede impartir, los dones se pueden impartir, la fe se puede impartir. O sea, cuando tú te juntas con alguien que tiene fe, especialmente con tu padre espiritual, te va a transferir la fe. La fe se puede impartir, pero también la sabiduría. La sabiduría también. Por ejemplo, Moisés, Dios le dijo a Moisés, ponle las manos a Josué. Josué era un hijo espiritual de Moisés. Toda la gente, sí, andaba con Moisés, pero Josué era el que estaba cerquitas. Era el más cercano a él. Sí. En sí fue el que se quedó con el ministerio de él. Recibió el manto de Moisés. Entonces, Dios le habla a Moisés y le dice, pon las manos sobre él y el espíritu de sabiduría que está en ti se le va a pasar a él. Entonces, la sabiduría se puede impartir, la unción se puede impartir, los dones se pueden impartir, la fe se puede impartir. Hay una infinidad de cosas que se pueden impartir. Es algo de locos, pero es una verdad muy, muy buena, muy poderosa, la impartición. Por eso es que no podemos quedarnos sin esto y debemos de participar de lo que es tener una paternidad, creerla, abrazarla y seguirlo para poder recibir los beneficios que trae la paternidad. Y no solamente es por pensar en los beneficios que podemos recibir o lo que nos puede impartir, sino realmente lo que uno, podría decirlo, siente en su vida espiritual al tener una paternidad. Ya el recibir la impartición viene siendo extra de lo que Dios va haciendo en cada hijo, pero una vez que el hijo está dispuesto a creer y seguir, Dios se va encargando de impartir, ¿no? Wow. En cada persona, en cada hijo. Y lo hablo pues como hijo de la casa y me sorprende mucho porque a mí me ha tocado ver que le ha dicho a ciertas personas, le imparte algo, le pone la mano y le ha dicho, ora por estas personas, ora por las del coro, ora por esta. Y en cuanto ponen la mano, las personas son tocadas, sin que usted haya puesto la mano, sino lo impartió
a esa persona. Y entonces es sorprendente. Y uno o personas que están acostumbradas no creen en la paternidad o en una iglesia tradicional, todo esto no se mira. Todo este tipo de cosas no se ve. Sí. Esto solamente es algo que se vive dentro de la paternidad. Sí, sí, es muy real. La paternidad espiritual es algo muy, muy poderoso. Y sí, uno de los beneficios es recibir esa impartición. Hay una infinidad de cosas que podemos recibir cuando tenemos un padre. Y es glorioso, la verdad. Creo que es el diseño de Dios para que una persona pueda avanzar más rápido en su ministerio. Sí, avanzar. Es algo necesario para que una persona avance rápido. Por decir, en mi caso, hay una medida de unción que se me fue impartida en el momento de que yo recibí la paternidad espiritual. Entonces yo desde que empecé, mi padre espiritual siempre ha sido el mismo, porque ese es otro tema que a lo mejor debemos de tocar, que hay gente que ahorita anda cambiando de padre espiritual y eso es antibíblico, pero es la moda ahorita, ¿no? De que quieren el padre espiritual más famoso y de eso no se trata. O sea, desde el que el Señor me llamó al ministerio, yo tengo mi padre espiritual, aquella persona que Dios usó para liberarme, para restaurar mi vida, para enviarme, para ordenarme en un ministerio. Y claro, el día que creí en su paternidad, recibí una medida de unción y de ahí empecé. Y eso lo recibí simplemente por recibir la paternidad. O sea, si no tuviera un padre espiritual, hubiera tenido que empezar tal vez desde ceros. Pero con el simple hecho de creer en la paternidad, adoptar esa revelación, recibirla, desde el momento que yo entré bajo su paternidad, ya recibí una medida de unción. Y fíjate, a mí me pasan cosas iguales que las que le pasan a mi padre espiritual. Esto también es impartición. Wow. Son cosas que se aprenden. Yo no sabía, por ejemplo, no sé si me has mirado, fluir en esa unción de sanidad. Sí. La verdad, lo mío es muy apostólico. Mi ministerio es muy apostólico y en ocasiones fluyo como profeta, en ocasiones como maestro, en ocasiones fluyo en esa unción para sanar personas. Y me pasa algo que le pasa a mi padre espiritual, que cuando estoy predicando o antes de llegar al servicio o aquí en la oficina, antes de subir a predicar, me empieza a doler, por decir, la mano derecha. O me empieza a doler la espalda, o me empieza a doler un pie o la rodilla. Entonces, un dolor insoportable. Entonces, cuando eso me pasa, yo sé que Dios quiere sanar a una persona que está en el servicio, que le duele la rodilla, o que la parte que a mí me duele es la parte que Dios quiere ministrar sanidad. Entonces son cosas que yo ya sé porque mi padre espiritual me enseñó, me dijo, mira, cuando te pase esto, tal vez te va a pasar porque a mí me pasa. Sí. Entonces eso es algo que tal vez te va a pasar a ti también. Entonces cuando él me dijo eso, yo subo, me acuerdo las primeras veces que empecé a fluir en esto, y creo que fue un pie que me empezó a doler todo el pie. Y me subo y digo, ¿saben qué? Yo creo que Dios quiere sanar a una persona que está aquí. Hay una persona aquí, siento en mi corazón decir esto de parte de Dios, que tiene un dolor en el pie derecho. Y quiero que pase porque Dios la va a sanar. Sí. Entonces, rápido la persona pasó y recibió su sanidad. Sí. Wow. Entonces, son cositas que uno recibe por estar bajo una paternidad espiritual y las recibe como transferencia o como impartición. Wow, qué tremendo que trae todo eso. Wow, es uno de los beneficios realmente muy, muy impactantes. Este número 2 que hemos estado hablando, podríamos, yo creo que cada beneficio hay tanto que hablar, sí, de tanto que expresar en cada uno, pero queremos continuar con los segundos, con el tercer beneficio. ¿Qué sería el tercer beneficio para que tuviéramos?
Bueno, el tercero es la herencia espiritual. Quiero dejar bien claro esto, que el único que deja herencia es el Padre. Y el único que recibe la herencia es el Hijo. Entonces, una persona recibe la herencia de su Padre. Cuando una persona no tiene un Padre espiritual, no puede recibir herencia. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, algo que el Señor, yo estoy enseñando de este tema por semanas, y algo que el Señor me habló y fue muy claro con esto, es que así como en el mundo natural hay padres ricos y padres pobres, en el mundo espiritual también hay padres ricos y padres pobres. Wow, o sea, hay padres que no tienen herencia para dejarle a sus hijos. Sí. ¿Por qué? Porque no trabajaron Wow. en su vida espiritual, en ganar cosas en el ámbito espiritual. Pueden estar ricos en lo natural, pero tal vez en lo espiritual están pobres. Y así como es tan real esto de la paternidad, que hay padres ricos, hay padres pobres, en lo espiritual es exactamente lo mismo, porque la herencia es todas las riquezas de un padre juntas. El hijo las recibe. Ahora, algo bien importante, quiero que note, en la parábola del hijo pródigo, entendemos que un hijo, en el ámbito espiritual, o hablando espiritualmente, un hijo recibe la herencia cuando el padre está en vida. Naturalmente hablando, un hijo recibe la herencia cuando el padre muere. Sí. Cuando el papá murió, el hijo recibió la herencia. Bueno, en lo espiritual es diferente. Cuando el padre está vivo, el hijo puede disfrutar de la herencia. Porque aquel padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo. Simplemente tú no lo has disfrutado. Sí. Entonces, la herencia, las riquezas de un padre son para los hijos, no para los siervos, porque hay muchos con mentalidad de siervos en la iglesia. Ay, ay, ay. Es estrictamente para los hijos, para los que tienen una mentalidad de ser hijo. Entonces, es importante decir esto, que solamente los Hijos. los padres son los que dejan esa herencia y los hijos son los que reciben la herencia. En 2 Corintios 12 dice que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, fíjate qué tremendo, porque esto está diciendo que es el padre que busca tesoros. El padre siempre está buscando tesoros, atesorando para tener una herencia, para impartirle a sus hijos, para dejarle a sus hijos. Dice que los hijos no deben de hacer eso para dejarle a los padres, sino los padres a los hijos. Bueno, en la religión es lo contrario. Parece ser que son los hijos que son los que tienen que bendecir a los padres. Eso es en la tradición, en la religión. Pero en el reino de Dios son los padres que están buscando los tesoros escondidos. Están buscando los tesoros dentro del reino de Dios, acumulando riqueza espiritual para dejársela a sus hijos espirituales. Entonces hay muchos tipos de riquezas espirituales. Por ejemplo, en mi caso, si yo pudiera hablar de las cosas que en estos años he logrado acumular, las riquezas que he logrado acumular, una de ellas sería la visión. Estoy hablando cosas espirituales, no estoy hablando cosas naturales. Una de ellas sería la visión. Y para mí la más importante, creo, o una de las más importantes, es la visión. Ese es un tesoro, es una herencia que el que la reciba no va a batallar para estructurar su iglesia. Por ejemplo, si yo tengo uno de mis hijos espirituales acá,
que lo enviamos a trabajar, y si es hijo de la casa, él se lleva la herencia de la visión, porque la visión es una herencia. Sí. Entonces, él agarra, se la lleva y empieza su iglesia, pero ya tiene una forma para estructurar su iglesia. La visión te da crecimiento, la visión te da estabilidad, la visión te ayuda a llegar a donde quieres llegar. O sea, la visión te da muchos, muchos beneficios, y un hijo es el que puede agarrar la visión como herencia y llevársela y no batallar en el área ministerial. O sea que el hijo no empezaría de ceros, sino empezaría de arriba, como de la mitad para arriba, sí, se podría decir. Sí, claro. Por eso es el beneficio que se llevaría el hijo. Fíjese para que hay personas o hay pastores, como dijo usted, sí, que en el ámbito espiritual son pobres, sí, y hay ricos, ¿no? Pero son los que no pueden dar esa herencia, que son pobres porque no lo tienen. No pueden mandar a personas a trabajar y empezarían de ceros, o aún así los pueden enviar. Sí, claro. O sea, un padre espiritual que no trabajó en el área espiritual y nunca acumuló riquezas, tesoros para dejar una herencia a sus hijos espirituales, es un padre pobre espiritualmente, sí, hablando, no tiene riquezas espirituales, no tiene una visión. Por ejemplo, la visión es parte de la herencia, porque son tesoros de la casa. La visión, el ADN, el manto, la revelación, todos estos son tesoros. Por ejemplo, cada revelación es un tesoro de la casa. Sí. Dice la palabra que las cosas escondidas le pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, la revelación es un tesoro para los hijos. Sí, un padre espiritual que nunca trabajó para acumular riquezas espirituales y no tiene herencia, no tiene visión, no tiene ADN, no tiene revelaciones, no tiene un manto. Entonces sí, siguen haciendo el mismo trabajo, sale una persona, pero no se va sin herencia. O sea, no tiene nada que usar para empezar a trabajar. Comienza de cero. Comienza de cero, porque sí, para eso era la herencia. Sí. La herencia era para que un hijo no empezara de cero. En sí, esto está bien, claro, tremendo, yo amo hablar de este tema. En la tradición judía, mira qué tremendo es esto. Nosotros miramos en nuestras culturas, en nuestra cultura hispana, de que cuando un hijo quiere irse de la casa, se casa o se va sin nada. O sea, tal vez se trae a su esposa, se acaba de casar, a la casa de los papás y dura ahí unos 2, 3 años, después agarran un departamento, después agarran una casa. Entonces ahí empiezan a trabajar de ceros. Sí. Bueno, en la cultura judía es diferente. Un hijo no podía salir así nomás. Tenía que esperarse hasta los 30 años. Por eso Jesús salió a los 30 años y empezó su ministerio a los 30 años. Entonces, a los 30 años, un hijo ya estaba maduro, no espiritualmente, naturalmente hablando, sí, ya un hijo ya estaba maduro. No es lo mismo darle tu herencia, que tanto te ha costado, a un jovencito de 18 años, sí, que no tiene experiencia, no tiene madurez, no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que quiere en la vida, a darle tu herencia a una persona que ya tiene 30 años, que ya no es un niño, que ya maduró, que ya se acaba de casar y ya está listo para empezar su vida. Entonces, esa es la gran diferencia de culturas. En nuestra cultura empezamos de ceros. Sí. Así nos han enseñado. En la cultura judía empiezan a los 30, se casan a los 30, pero el padre dura esos años ahorrando riquezas. Entonces, cuando el hijo está listo, le da su herencia en vida. Pero el hijo no empieza de ceros. Ya empieza con su casa pagada,
empieza con dinero para empezar su negocio. Y es por eso que todos los judíos, la mayoría de ellos tienen sus negocios propios, son de dinero. ¿Cuándo has visto a un judío trabajando en la construcción, cortando el pasto? Nunca. Sí. O sea, eso lo hacemos nosotros porque empezamos de cero, pero los judíos tienen una forma de pensar muy diferente a la de nosotros, más bíblica. Y eso lo podemos aplicar al ámbito espiritual, lo podemos aplicar a lo espiritual. De que una persona, un pastor, cuando sale de una casa, es enviado. Si el padre no tiene riquezas, pues sale sin nada, a batallar, a buscar un localito, como lo hemos hecho todos. Un localito por ahí, empezar a ganar gente sin visión, sin nada. Sí. Empezar a trabajar y poco a poco empieza a construir y dura. Yo le calculo que una persona que recibe herencia tiene de ventaja como 20 años. Wow. Eso es lo que yo le calculo. Sí. Una persona que sale, un pastor enviado, cuando sale de una iglesia tradicional, religiosa, que se fue así nomás, tal vez fue enviado, pero no se fue con riquezas porque tuvo un padre espiritual pobre, sin riquezas espirituales. Entonces se fue o a un pastor que salió de una casa donde se fue con la herencia, con una visión, con ADN, con el manto, revelación. Ese pastor le lleva al otro pastor como 20 años de diferencia. Wow. O sea, le va a tomar a ese pastor 20 años para llegar donde el otro empezó. O sea, se ahorrarían 20 años. Se ahorrarían 20 años. Wow, esto está bien tremendo. Yo creo que ustedes se están gozando como nosotros aquí. Qué tan importante es este punto número 3 de la herencia. Por eso es que, siguiendo lo demás, me venía a la mente esto antes de continuar. Hay personas que están dentro de la iglesia, tienen su padre espiritual y todo, pero algo sucede que deciden irse de la casa. Sí. En ese momento pierden su herencia, pierden los beneficios que iban a obtener de la casa o de la paternidad, pierden todo eso. Porque tristemente pues me ha tocado mirar personas que tal vez ya estaban a punto de recibir su herencia y se fueron, perdieron una gran oportunidad, perdieron su herencia ahí. Sí, en el mundo espiritual, cuando una persona sale como hijo, vamos a decir que aquí en la iglesia levantemos a alguien, lo preparemos, lo enviemos y se va con la herencia. Esa persona, cuando sale, queda bajo la cobertura de la casa que salió. Entonces, aunque es otra casa, pero está bajo la cobertura del que lo envió. Entonces, en el momento que se desconecta de esa casa, aunque se haya llevado la herencia, paró el fluir. Porque tú tienes que entender, por ejemplo, la visión. En la visión va habiendo cambios, updates. Sí. Entonces, una persona que se va, por ejemplo, cuando el Señor nos dio la primera parte de la visión. Ahorita ya la visión está muy formada, muy estructurada, es tremenda. Yo amo la visión. Ojalá y algún día podamos hacer un podcast hablando de la visión que Dios nos dio para impactar este territorio. Pero imagínate que un hijo haya salido con la primera parte de la visión. Se va y se desconectó. Entonces ya no le llega la segunda parte ni la tercera parte. He estado haciendo updates, cambios en la visión. Entonces ya se desconectaría. La revelación es exactamente lo mismo. Sí. O sea, cada domingo hay revelaciones nuevas. Sí. Entonces, sí, una persona puede salir con parte de la visión, pero para que siga recibiendo, puede salir con parte de la herencia, pero para que siga recibiendo la herencia, tiene que estar conectado con la casa, con el Padre, quien lo envió. Wow. Yeah. Porque si no, se pierde. Se pierde. Ya no va a recibir los updates.
No. Qué tremendo. Así que no vayan a hacer eso. Todos los que son parte de una casa donde hay paternidad, nunca tomes esa decisión de irte si no es que te ungieron para salir bien de tu casa. Así que ese es el número 3. El número 4, otro de los beneficios, el beneficio número 4, ¿cuál sería? Bueno, el número 4 sería un modelo a seguir. El que tiene paternidad espiritual tiene un modelo a seguir. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, creo que todos necesitamos un modelo a seguir. Cuando no tenemos un modelo a seguir, podemos hacer las cosas, pero no sabemos si las estamos haciendo bien, si van a funcionar, si no van a funcionar, y podemos cometer muchos errores. Es literalmente como tener el manual de las instrucciones de algo. Cuando uno trata de hacer ministerio, ejercer algún ministerio sin un modelo a seguir, es como tratar de armar uno de esos muebles que vienen con todo tipo de piececitas sin las instrucciones. Sí. O sea, uno va poniendo y te quedan mal y los tienes que quitar y hasta que ya te queda. Y así es una persona que está ejerciendo el ministerio, pero no tiene un modelo a seguir. No tiene una persona, un padre espiritual que le modele el ministerio, cómo se hacen las cosas. Entonces, es un beneficio tremendo tener una persona que nos pueda modelar lo que tenemos que hacer dentro del ministerio. A veces puede esto confundir a las personas que ser imitadores de mí a idolatrar. Sí. Pero no es lo mismo idolatrarlo que imitar a la persona, como decía Pablo, ¿verdad? Sí, claro. O sea, los hombres de Dios tienen su lugar en la tierra. Tenemos que honrarlos, tenemos que respetarlos, especialmente aquellos que son padres en la fe. Pero la adoración es estricta para Dios. La adoración, la alabanza, uno tiene que aprender a separar. Nunca idolatrar a un hombre, ni mirarlo tampoco como que no puede tener errores. Sí, es un modelo a seguir, pero debemos de estar conscientes de que, aunque es un modelo a seguir, es un hombre. Y como hombres nos equivocamos. Entonces, no podemos mirar a la persona como que no tiene errores o como que nunca va a fallar. Claro, es un modelo para que nosotros aprendamos a hacer ciertas cosas, pero no se puede tomar esa persona o mirar a esa persona como que nunca va a fallar. No, sí. Aún si falla. Y esto es bien importante porque yo lo he enseñado mucho a todos los hijos de la casa que es importante que entendamos que un padre espiritual también puede fallar. O sea, un padre espiritual no es perfecto. Un padre espiritual, aunque es un modelo a seguir, es una figura de autoridad sobre nuestras vidas, tiene sus errores, puede fallar y uno no puede estar enfocado en los errores, sino en las cosas buenas del padre espiritual. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, en ocasiones sí, el hombre de Dios puede fallar, pero ese amor tiene que ser del hijo hacia el padre, tiene que ser tan grande que uno tiene que decir, bueno, sí, tiene este defecto y este defecto, pero tiene muchas cosas buenas. Sí. Entonces, como lo es en lo secular. O sea, yo estoy seguro que todos acá tienen un padre y tal vez no sea el perfecto, pero ustedes lo aman y es su padre y no lo cambiarían por nada del mundo. Es igual en lo espiritual. Sí. Es exactamente la misma cosa. Y sí, es un padre espiritual, es ese modelo a seguir, es esa persona que representa esa autoridad sobre nuestras vidas, ¿sabes? Yo estaba estudiando esto, me llamó la atención. Estaba estudiando que una persona, una persona cuando nace en un hogar
donde hay un padre y una madre. Cuando el niño va creciendo y cuando mira al padre, cuando hay esa figura paterna que representa la autoridad y esa persona crece, en la mayoría de los casos esa persona llega a ser una persona de bien. Me llamaba la atención, creo que es más del 80% de las personas que están en la cárcel son personas que no tuvieron esa figura paterna en sus vidas. Wow. Más del 80%. Bastante. O sea, uno puede tratar de ignorar estas verdades Esas tremendas, cifras, sí, pero es la realidad. Sí. O sea, donde por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, yo puedo hacer la de mamá y papá, y yo respeto. Y gloria a Dios por esas mujeres valientes que han salido adelante con sus hijos, pero hay una diferencia. O sea, más del 80% de las familias o de los hijos que crecieron sin una figura paterna, de las personas que están en la cárcel, más del 80% crecieron así, sin una figura paterna. Y esa figura paterna representa esa autoridad. Y dentro del ministerio es exactamente lo mismo. La gente vaga, la gente rebelde, la gente que se mueve de iglesia a iglesia, la gente que anda de allá para acá, que no se establece, que no echa raíces, esas personas usualmente son personas que no tienen un padre espiritual. Ahí son se rebeldes. puede notar ahí, ¿verdad? Con Sí, eso. sí, fíjense, ustedes miren eso. Las personas que nunca se sujetan, que están 1 año, 2 años, 3 años en una iglesia, pero de repente se mueven a otra, y luego a otra, y luego a otra, son personas que no tienen un padre espiritual. Entonces, no tienen esa figura de autoridad en sus vidas, por lo tanto se les hace fácil hacer cosas que no están bien dentro de la vida cristiana. Entonces es bien importante tener un padre espiritual, un modelo a seguir, alguien que podamos ver y decir, esa es la forma correcta de hacer las cosas. Yo creo que ahí también entraría lo que es lo de los miembros, ¿no? Sí. Porque hay personas que entonces nada más son miembros, porque sí, nada más están de lugar en lugar. Lo mismo, no hay una paternidad ahí, no tienen un padre espiritual, esas personas son miembros nada más de un lugar. Sí. Y no son hijos, porque un hijo no va a estar con esa mentalidad y no va a estar cambiándose de iglesia en iglesia, porque es como en lo secular. Yo me pongo a pensar en lo secular. Yo tengo mis padres en lo secular. Sí. Si hay algo que no me parece de mis padres, no porque no me parece, voy a cambiar de papás. Claro. O sea, no se puede hacer eso. No se puede. Porque, o sea, son mis padres y, o sea, como sea, los tengo que aceptar y tengo que respetar. Sí. Entonces, es como yo puedo mirar lo de la paternidad, de que ya siendo hijo, no es como que, pues no, me voy a ir. No, porque soy hijo de esta casa, amo mi casa y amo mi padre espiritual, o sea, y no me puedo mover así nada más. Sí. Entonces, es triste que muchos no pueden entenderlo y se mueven así. Son miembros nada más de la iglesia. Sí, nada más miembros. Creo que es importante decir esto, que un padre espiritual es el modelo a seguir. Y, por ejemplo, si una persona quiere aprender a fluir en la administración, o tal vez a fluir a predicar, o a fluir en la enseñanza, o a fluir en la organización de la iglesia, cómo hacer las cosas. Entonces es donde uno mira al padre espiritual y uno dice, bueno, mi padre espiritual fluye de esta manera. Él impone las manos de esta manera. Él ministra de esta manera, le sopla o les declara la palabra. Y eso eleva tu fe para que en el momento que te toque a ti hacerlo, tú ya digas, así lo hace, así lo voy a hacer yo también. Sí. Y no sé si has mirado, pero ahorita estamos poniendo
a nuestros hijos en el tercer servicio y los estamos rotando a predicar. Creo que a ti te ha tocado también predicar. Y la mayoría han fluido de la forma que yo fluyo. Sí. ¿Por qué? Porque es algo muy real, que lo que el hijo mira hacer al padre es lo que el hijo hace. Sí. En sí, esas son palabras de Jesucristo. Sí. Entonces, lo que uno mira ver, lo que uno mira hacer a su padre espiritual es lo que uno va a hacer. Sí. Entonces, la forma de ministrar, la forma de orar, por eso yo siempre rápido me doy cuenta cuando una persona está escuchando a alguien más. Los pastores de la casa. Cuando un pastor, yo le doy el micrófono y lo pongo a orar, pero ora como el predicador de YouTube. Yo sé que está agarrando cosas que no son de aquí. Sí. Porque yo soy una persona que tengo mi manera para orar, mi manera para ministrar, y es muy única. O sea, yo he visto muchos predicadores y no he mirado a ni uno ministrar como yo ministro. Ahora, no estoy diciendo que soy el mejor o nada de eso. Sé que hay hombres de Dios mucho más, con una unción mayor y nada que ver, ¿no? Pero la forma que yo ministro es muy única. O sea, yo soy muy sencillo para hacer las cosas. Yo simplemente opero de una forma muy única. O sea, lo mío no es copia de nadie. O sea, mi forma de ministrar, el Señor me la dio a mí y yo ministro así. Entonces, mis hijos espirituales ministran de la misma forma. Los que son hijos, los que tienen ese ADN de la casa. Cuando yo le doy el micrófono al pastor y predica de otra forma, ora de otra forma, que supuestamente es hijo de la casa, yo digo, algo está mal. Estás escuchando a alguien más y te estás transfiriendo de alguien más. Y eso es un peligro tremendo. Wow. Realmente es verdad lo que dice, papá, porque lo podemos nosotros vivir dentro de la iglesia y eso que dijo, sí, lo hemos hablado, lo he platicado con mi esposa y todo y nos quedamos sorprendidos. Cada hijo que predica dentro de la casa, nos quedamos pensando y decimos, es como mirar a papá ministrar o predicar. O sea, podemos ver cómo realmente hay esa transferencia o eso de los hijos, que igual como hace el padre, los hijos, o sea, se puede notar que son hijos de la casa y decimos, realmente es algo tan tremendo y tan bíblico que es real. Sí. Pero cuando no estamos en estos beneficios de la paternidad, es algo que no se puede ver o que no se vive. Y por eso nosotros, o lo digo en mi vida personal, que mi familia y yo entendimos la revelación de la paternidad y hemos experimentado estos beneficios, nos damos cuenta de la diferencia de no tener estos beneficios a vivirlos. Realmente es algo que es de mucha bendición y ustedes, si tienen su padre espiritual, tienen que respetarlo, amarlo y hacerlo imitar como es su padre espiritual, así como lo hacemos nosotros. Apá, tenemos ya, casi acaba el tiempo. Está yendo el tiempo. El último beneficio, ¿cuál sería? El número 5. Bueno, número 5, voy a ir rápido. Instrucción y consejo. El padre en ocasiones aconseja y en ocasiones instruye. La Biblia nos habla de obedecer la instrucción del padre. Y el padre eso es lo que hace, aconseja e instruye. Un consejo de un padre también te puede acelerar. ¿Por qué? Porque el padre ya pasó por ahí. O por ejemplo, nosotros tenemos hijos que están operando dentro de la iglesia como pastores. Tenemos pastores, hijos, pero también tenemos pastores que están bajo nuestra cobertura y están fuera de la iglesia, que tienen sus iglesias, pero son hijos. Entonces, cuando ellos están pasando por un problema, ellos me llaman y me dicen, Dad, papá, estoy pasando por este problema, esto y esto y esto y esto otro. Es algo tremendo que cuando me están diciendo, el Espíritu Santo me hace recordar lo que yo ya he vivido en el ministerio. Es como el padre secular, biológico, que el padre te aconseja de su experiencia.
Por decir, mi papá, un excelente consejero, siempre me da buenos consejos, muy directos y muy buenos, que han traído mucho beneficio a mi vida, tanto espiritual como secular. Pero siempre que él va a aconsejarme, o sea, son cosas de las que él ya vivió. No, yo ya pasé por ahí. Yo ya tuve esa experiencia. Yo ya lo viví. Entonces, él aconseja de su experiencia. Y es igual en lo espiritual. Cuando un pastor necesita un consejo, le habla al padre. Entonces, el padre, de los años que lleva en el ministerio, las experiencias, y esto no se basa por años. Escuchen bien lo que voy a decir. La experiencia en el ministerio no es por años. No es por años. Cuando yo empecé el ministerio, y voy a irme bien rápido porque tengo 5 minutos, pero cuando empecé el ministerio, como al año, la iglesia se dividió. Al año. Yo llorando, le dije al Señor, llorando, le dije al Señor, ¿por qué hay pastores que tienen 10 años, 20 años, 30 años y nunca se les ha dividido la iglesia? ¿Por qué? Conocía yo pastores que tenían ya muchos años y nunca les había pasado. Entonces el Señor me habló claritamente y me dijo, porque tu ministerio va a ser acelerado. Entonces, en estos 10 años, yo me he topado con todo tipo de casos. O sea, casos difíciles. He lidiado con personas difíciles. Entonces, ahora ya, después de 10 años, tenemos mucha experiencia en muchas áreas. Y cuando uno de mis hijos me llama y me dice, papá, necesito un consejo, estoy pasando por esto, estoy pasando por esto otro, esta hermana, esta familia se rebeló en contra de la iglesia, ¿qué hago? Entonces, rápido el Espíritu Santo me recuerda experiencias del pasado, experiencias que tuve con otras personas y le digo, no hagas eso, haz esto. Entonces, aconsejo, pero también doy instrucción. Mira, vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a salir del problema. Entonces, un padre espiritual, hablando espiritualmente, porque este podcast es para todos, pero creo que va a traer mucho beneficio a los pastores, a los líderes. Cuando uno tiene un padre espiritual, esto me ha pasado con mi padre espiritual, que estoy en una situación donde no sé qué hacer. Hace poco tuve una experiencia, estaba pasando por una situación muy difícil, no sabía qué hacer espiritualmente hablando y le llamé. Entonces él me dio dirección. Él me direccionó, me dio instrucciones, haz esto y haz esto. Entonces, eso es lo que hace un padre espiritual, aconsejar y dar instrucción. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay muy pocos hijos que se atreven a hablarle al padre para pedirle un consejo. Ay. Y así como van a poderlo solucionar, porque no lo buscan. Te digo, hay veces que los pastores me están contando y yo veo que se están ahogando o se ahogaron en un vaso de agua. Y le digo, si me hubieras llamado, tenía la solución para tu problema, pero no lo hiciste. Y usualmente la gente no llama. ¿Sabes por qué? Porque la gente, cuando anda mal, tiende a huir y a esconderse del Padre. Y esto es algo terrible. O sea, la relación principal para cuidar nuestra vida espiritual es con el Espíritu Santo. Pero número 2, es con tu padre espiritual. Sí. Porque tu padre espiritual te va a corregir, te va a impartir, te va a transferir la herencia, va a ser un modelo a seguir, pero también te va a aconsejar, te va a dar instrucción. ¿Para qué? Para que no batalles en la vida espiritual. Es un beneficio tremendo. Hay muchos beneficios, pero imagínate que alguien tenga el consejo para que uno salga de un problema. O sea, no hay respuesta al problema que está la respuesta para salir del hoyo, para salir del problema. Estoy endeudado en el ministerio, ¿cómo le hago para salir? Sí. Haz esto y haz esto. No puedo liberar a esta persona. ¿Qué hago? Haz esto y haz esto. Sí. Consejo con instrucción. Sí. O sea, no hay nada igual a un padre espiritual. No se puede comparar tener a una persona por ahí de consejero o a un padre que te ama y que te va a dar el consejo que, aunque tal vez te duela, te va a beneficiar. Sí. Yo he tenido que dar consejos a mis hijos
difíciles, consejos que yo sé que les va a doler, porque en veces el consejo bueno no es el que se oye bien a tus oídos, sino el que te duele, el que no te gusta, el que te incomoda, el que te saca de la pasividad. Ese es el consejo bueno. Y lo he tenido que hacer, pero ha funcionado. Sí. Y es un beneficio tremendo poder aconsejar o recibir consejo, instrucción de un padre espiritual. Wow, qué tremendo, wow. Ya este beneficio de la instrucción y consejo, así que no te detengas y llámale, porque la respuesta está ahí en no detenerte en hablar a tu padre espiritual. O también porque están mal, se detienen si estás mal, aún así llámale, de todas maneras él ya va a saber cómo es la situación. Así que estos son 5 de los beneficios que hablamos de tener un padre espiritual. Yo creo que se han recibido, se han gozado, al mismo tiempo han aprendido, porque es el propósito de dar como una educación cristiana, ¿verdad? Sí, amén. Es para todos, pero sé que esto va a ayudar mucho a los pastores, también a los líderes, y pues muchísimas gracias a todos los que han estado ahí conectados, y yo sé que más temas de esto van a ser de bendición a sus vidas, que vamos a estar trayendo en los siguientes podcasts. Amén, amén. Queremos escuchar, saber su opinión. Mándenos mensajes, pongan en los comentarios qué es lo que usted piensa de lo que estamos hablando, si les está gustando, si está siendo de bendición para su vida. Y también quisiéramos saber si hay algún tema que a ustedes les gustaría escuchar en uno de estos podcasts. Va a ser de mucha ayuda para nosotros. Póngalo ahí en los comentarios o mándenos un mensaje por ahí en privado. Con mucho gusto vamos a estar viendo los mensajes, analizando y tratando de traer estos videos para que sigan siendo de bendición para sus vidas. Así es que el Señor les bendiga y los miramos en el siguiente podcast. Bendiciones.